Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a este su canal. Bendiciones, prosperidad para este año que recién comienza. Les deseo abundantes bendiciones, que la pasen alrededor de sus seres queridos, alrededor de sus familiares. Y comenzamos nuevamente con dudas y respuestas. Después que en Adviento y en Navidad pues estuvimos viendo los evangelios de cada día. Yo les había dicho que íbamos a comenzar con Apocalipsis, pero a un amigo le surgió una duda bastante interesante que creo que es bueno pues aclararla ya. De con respecto a las iglesias que hay, dice la encuesta que solo en Estados Unidos hay 32.000 religiones diferentes, cada una con una doctrina diferente, cada una con una creencia diferente, pero todas asegurando ser la poseedora de la verdad. Entonces me decía, entonces ¿cuál? Entonces las religiones no existen, o la religión es solo una invención. Y él tenía esa duda, que si Dios no dejó, Jesús no dejó religión o sí. Entonces ahí va mi respuesta. Primero, para los hermanos que sí dicen de otras iglesias que Cristo no dijo una iglesia, que todas son iguales, pues todas no pueden ser iguales, pero como ya les había dicho, todas creen algo diferente. ¿Dejó Cristo o no dejó Cristo una religión, una iglesia? Mateo 16:18 habla de que sí, de que Cristo llega y le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos y hermanas, llega Jesús y le da esta noticia a Pedro de que él va a fundar su iglesia, pero no solo eso, hay una promesa que dice que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Que hay gente que dice, por ejemplo, que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pero en cierto tiempo se perdió, en cierto tiempo se profanó, y entonces ya no es la iglesia de Cristo. Pero yo les digo, entonces Jesús no lo pudo hacer, porque él dio una promesa: no prevalecerá sobre ella los poderes del infierno. Es promesa de Cristo, ahí está. Y hay algo curioso, que de esta promesa de Cristo a Pedro, a que aparezca otra iglesia denominada cristiana, pasan alrededor de 15 siglos, hasta el año 1516 más o menos, cuando Lutero crea el cisma, se separa de la iglesia, empiezan a aparecer otras iglesias denominadas cristianas. De hecho, de esta ruptura de Lutero es que se desligan prácticamente todas las religiones que existen hoy por hoy. De ahí van naciendo, cada quien empieza a interpretar la Biblia como cree, y ese es el problema. Cristo da el espíritu de la verdad a su iglesia, a la iglesia que él funda. Entonces las demás empiezan a interpretar la Biblia guiados dicen ellos que por el Espíritu Santo, pero ya lo había dado. Entonces no sé qué Espíritu Santo dirán que recibieron, pero igual ellos empiezan a interpretar la Biblia a su manera, y de ahí cada quien dice: no, eso no es esto. Calvino se equivocó, es como digo yo, por ejemplo. José Smith se equivocó, es como digo yo, por ejemplo. Y de ahí empiezan a nacer las millones de iglesias que existen, y que según las encuestas día a día se funda una nueva. Hermanos, la iglesia católica, apostólica y romana, esta santa iglesia que es santa porque Cristo la funda y él es santo, pero quienes la guían pues son seres humanos, con errores, con defectos, que no ha sido, por un tiempo no fue la iglesia perfecta, y no lo será, porque todos los papas que han habido han sido seres humanos con cosas muy buenas. Les invito a estudiar un poco la historia de los papas, los grandes legados, muchas cosas de lo que ellos dejaron, hoy por hoy nosotros los disfrutamos.
muchas de las cosas que la Iglesia Católica ha dejado, muchos la disfrutan. Por ejemplo, en mi país, Costa Rica, le debemos el seguro social, pues a Monseñor Sanabria, que fue quien le dio la idea al expresidente Calderón Guardia para fundar o crear esta institución, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y de dónde me tomo yo para decir esto? La palabra de Dios tiene muchas partes donde habla de una iglesia, un espíritu, y tiene advertencias de tener cuidado con las falsas doctrinas. Incluso hay una palabra donde la llama doctrinas demoníacas. Primera de Timoteo 4:1 la llama doctrinas demoníacas. Dice 1 Corintios 12:13, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos recibido el único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un solo cuerpo, sino que hacen falta muchos. Repito, hermanos, un solo bautismo, un solo cuerpo. Dice, por ejemplo, Hebreos 13:9, no a las falsas doctrinas. Hermanos, la Biblia, San Pablo, es muy insistente con este tema de las falsas doctrinas. Dice 1 Tesalonicenses que hay que seguir la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, cuando reciben los dones que reciben a través de Cristo, no muere cuando ellos mueren. Si no hubiera sido una promesa muy pobre de Jesús, darle la autoridad, por ejemplo, de perdonar pecados a los apóstoles y terminar ahí, cuando ellos mueren se terminó. No, hermanos, así no es. Veamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuando empiezan a pedirle a Dios sabiduría para ver a quiénes serán sus sucesores, y empiezan a imponer manos para transmitir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, desde aquella época hasta el día de hoy. No podemos seguir engañados diciendo que hay muchas iglesias, que todas son lo mismo, que no importa ir a un lugar, que no importa ir en otro. Juan 15:20 dice, un solo pastor, un solo rebaño. Hermanos, Cristo no se equivoca, Él es perfecto, nos equivocamos los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Si yo digo, como dicen muchos, que la Iglesia Católica es la gran ramera, que la Iglesia Católica es la mala, que la Iglesia Católica es la perversa, pues Cristo se equivocó o no cumplió cuando le dio la promesa a Pedro que los poderes del infierno no iban a prevalecer sobre ella. Pues no cumplió, no pudo cumplir lo que Cristo prometió entonces. Lo estamos llamando mentiroso, porque fracasó con su idea de una sola iglesia. Hermanos, y si sabemos, si somos cristianos, si sabemos de antemano que Cristo no se equivoca, entonces ¿por qué salen diciendo ahora nuestros hermanos de otras religiones que ellos son las de verdad, que ellos son la iglesia de verdad, que ellos son la iglesia con el espíritu de la verdad? Pero ¿cuántos espíritus hay? Hay un único espíritu, dice la palabra, el espíritu de la verdad que fue dado a su iglesia, no en el año 1500, no en el año 1900, no, fue dado el espíritu de la verdad a los apóstoles, por ahí el año primero y segundo, cuando Cristo estuvo entre nosotros, y fue transmitiéndola de generación en generación hasta la fecha, por medio de la imposición de manos de los consagrados, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, que tienen el poder dado por Cristo para imponer manos y así suceder el Espíritu Santo a quienes vengan después. Con esto no digo, para ir terminando, hermanos y hermanas, que las iglesias
que si usted no es católico, se irá al infierno. No me malinterpreten. Si usted busca de Cristo, si usted anda en el mundo, se enamora de Cristo, y usted se mete a estudiar y a enamorarse de Cristo, en la iglesia evangélica, en la iglesia testiga de Jehová, en la iglesia mormona, en la que sea, pero usted se enamora de Cristo, después está bien. No está mal, no van a ir al infierno por no ser católicos, para que no me malinterpreten. Lo que pasa es que cuando a uno le pregunta, uno tiene que contestar con la verdad. Yo no puedo andarme por las ramas diciéndole a este amigo mío, no, pues váyase a cualquier iglesia, todos son iguales. Es mentira. Todos no son iguales. Cristo dejó una iglesia para bendición de todos nosotros, para nuestra salvación, para perdonar pecados, para ayudarnos con nuestras debilidades, no para divertirnos tampoco. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. El Señor les prospere otra vez, como les digo, en este año nuevo. Si no se han enamorado de Cristo, busquen. No hay nada más rico ni más sabroso en este mundo que estar a los pies del Maestro, que estar a los pies del Señor. Espero les haya servido de algo. Espero que cada día mi mensaje les llegue. No se olviden de darle like, de suscribirse, compártanme en sus redes sociales y que el Señor les bendiga.